extraterritoriales. Pero bueno, ahí salieron esta gente diciendo eso. Salió uno ahí que se llama, que es de apellido Castro, no sé si estará emparentado con la familia Castro. Tiene un acento un tanto, creo que es como oriental así, pero no sé, los Castro es un apellido muy, hay bastantes Castro, incluso yo recuerdo que cuando estuve en Bella Futsot, el Museo de la Diáspora en Jerusalén, había un número grande de judíos de apellido Castro. Y entonces, bueno, quiero referirme a eso. Déjenme ver, yo creo que lo tengo aquí. Déjame ver si yo lo tengo exacto en el lugar. Vamos a poner la parte en que Cibercuba, estas personas nos deleitan con esperen un momentico, diciendo una cosa que tiene que ver con el voto de Venezuela. Ya esa otra parte de las sanciones que no existen, de que mandan carros para Cuba. Bueno, si mandan carros para Cuba, eso no atiende la relevancia del debate donde descansa. Donde descansa la polémica sería, hay sanciones extraterritoriales, porque nunca nadie ha dicho que hay un bloqueo militar. El bloqueo militar lo hubo. El apoyo a una invasión armada la hubo. La tolerancia, y alguien podría decir, o yo me atrevería a decir con certeza, que hubo apoyo hasta acciones terroristas contra Cuba, sabotaje, quema de cañaverales, aviones complicidad con la piratería aérea, todo eso. Pero vamos a ir ahora aquí, esta gente vienen y ya van, eso nadie ha dicho que eso está ocurriendo en este mismo momento, aunque sí Bruno dijo que habían dado una lista de terroristas que no está, etcétera. Eso es verdad. Pero no podemos decir que hoy hay un bloqueo militar, un bloqueo naval a la isla. Cuando se habla de bloqueo económico, comercial y financiero, es manipulador responder. No hay bloqueo militar, tú dices. Hay una resolución condenando el bloqueo económico, comercial y financiero y tú dices, yo estoy en contra de la resolución porque no hay un bloqueo militar o un bloqueo naval. No, nadie te ha dicho que es un bloqueo naval o un bloqueo militar. Atiende, muestra respeto por la audiencia, atiende donde la polémica descansa y responde a eso. Pero no, dicen de que, bueno, no hay que no hay bloqueo militar e insisten, reiteran a este respecto. Bueno, yo quiero poner el video de esta gente del toque. No es del toque, disculpen, esto es Cibercuba. Okay. Yo no he visto lo que ha dicho el toque últimamente. Hubo una acusación importante al toque que hizo el canciller en la ONU y que dijo que el toque era, en lo del tema de las tasas de cambio, hay un programa del gobierno norteamericano dándole dinero a ellos para subvertir el orden monetario en Cuba y crear más problemas. Yo creo que esto tiene que ver con el ordenamiento, para que se sepa. La alta tasa de cambio tiene que ver cantidad con las condiciones y las propias políticas, la agencia del gobierno cubano en la implementación del ordenamiento. Esperó al último momento hacerlo, hubo muchos momentos mejores para hacer la llamada tarea de ordenamiento monetario y financiero, y eso para mí está claro. Ahora, eso no quita, primero, el peso que en el fracaso de ese ordenamiento puede tener, o de hecho tiene, las condiciones dificilísimas, desde el punto de vista de contexto externo, en las cuales eso tuvo lugar, las cuales condiciones creadas por una política que es ilegítima, ilegal y contraproducente desde el punto de vista de cualquiera que se proponga una perspectiva que sea promotora del desarrollo económico cubano y promotora de los derechos humanos. Entonces, vamos a poner aquí lo que dijeron esta joven y este caballero. Vamos a verlo. Me dice que estuvo por aquí, no sé si fue él el que estuvo, que creo que él usa una cosa que se llama gato volador, no sé, yo no, de verdad que a mí me gusta centrarme en las ideas. Pero repito, como hay tanto dinero repartiendo y tanto dinero que además en perspectiva viene, porque para usar un término económico, la gente tiene expectativas racionales, si van a venir 400 millones de dólares más, fíjense, en un momento que el propio
gobierno norteamericano está cerrado en un momento en que se está cortando, como se cortaron programas de vida o muerte, programas, por ejemplo, de la USAID que estaban relacionados con clínicas que se consideran clínicas de alarma temprana en África, en Asia, en América Latina, y que están allí como parte de una ayuda a los países que reciben el apoyo norteamericano. Eso tiene de bien, es poder suave de los Estados Unidos. Esto es algo con lo cual yo estoy de acuerdo. Obviamente yo no estoy de acuerdo con algunas de las cosas que se gastaba el dinero. Entre otras cosas, los programas de Cuba eran una botadera de dinero, además no pueden estar promoviendo democracia cuando estaban repletos de corrupción. Pero lo más interesante es que han cortado hasta esos programas de ayuda exterior y han cortado programas que tienen que ver hasta con los sectores más pobres de los Estados Unidos a sus conciudadanos, y todo esto con Rubio detrás, con Marco Rubio detrás, y ahora le van a dar 400 millones para distribuir en la lucha contra Venezuela, Nicaragua y Cuba. Apuesta que, dado el peso de los cubanos americanos en esta jugada, los cubanos americanos del enclave autoritario, partidarios de esa política de bloqueo, ahí hay una mascada grande por la cual ahí está. Y uno, repito, se pregunta, pero se puede responder fácilmente, ¿por qué hay tanta gente que no hace un aporte concreto, una pega concreta? Si tú te paras delante de un aula, tú das una clase, es un aporte completo a una sociedad. A ti te pagan y los estudiantes que están ahí o están recibiendo algo que se considera una mínima meseta de igualdad, y que ese pacto social dice que hay que garantizarlo cuando lo haces en una escuela pública, ya sea en una universidad, un preuniversitario, etcétera. O cuando tú manejas un camión, tú mueves unas cosas de un lugar hacia el otro. Cuando estás en la agricultura, tú produces, no tú solo, pero los que trabajan producen un mango. Esta gente, cuando uno le pregunta, ustedes se imaginan esto, ¿no, señores? Que alguien esté montado en una guagua, en un avión, ¿y tú qué te dedicas? Yo a promover la democracia. Uno dice, caramba, este tipo tiene que ser algo que tiene una varita mágica, algo de eso. Esas son actividades que uno podría entender, pero deberían ser parte del voluntariado político, o en el caso de una cosa así, pagada por los militantes de tu organización, no de los contribuidores, los que pagan impuestos, a los cuales nos están metiendo la mano. Nosotros tenemos que tener una pega bien dura, porque dar 4 o 5 clases un semestre es tremenda pega. Por ejemplo, manejar un camión desde Seattle hasta, digamos, New Orleans es una pega durísima. Y vemos que tenemos un grupo de gente a las cuales les pagan para que anden flotando. Y como todo, cuando el pastel está, atrae y atrae gente que quieren vivir de ese cuento. Yo no digo que sean o no sean anticastristas por sí mismos. Yo lo que me pregunto es cómo es manera que se esté pagando toda esta cantidad. Y lo otro que hay es la falta de profesionalidad en muchas de estas cosas. Abogados que no son buenos abogados, analistas que no son buenos analistas, cometen errores uno tras otro y tras otro. Y esto yo creo que hay que alertarlo. Se hace una sesión en las Naciones Unidas, que yo no sé quién la patrocina. Es un dinero que generalmente sale de contribuciones de los Estados Unidos. Dígase de nuevo, Estados Unidos no tiene contribuciones abstractas, son de nuestros impuestos, a que en las Naciones Unidas hagan un evento sobre los derechos humanos en Cuba, y allí se dicen barbaridades. Gente que no se ha leído todo lo que se debería leer para concurrir un evento de expertos de Naciones Unidas sobre derechos humanos, por decirlo. Y entonces, esto con múltiples temas. Y un ejemplo es lo que ha pasado con estas personas, el señor Castro y la señora Barrera. Vamos a ponerlo ahora aquí para que ustedes lo vean. Voy a ponerlo para que ustedes vean la explicación que esta señora da del tema de Venezuela. No, lo está diciendo el propio país que recibe la agresión. Entonces, ¿cómo Cuba va a estar hablando de una agresión inexistente, de un conjunto de sanciones inexistentes, cuando en realidad es un país el mismo agresor?
Y todo esto se está viendo y la realidad está emergiendo detrás de la mentira. Y eso es lo que vemos con todos estos cambios. Hay que celebrar esto que decíamos antes, o sea, en Latinoamérica, que es nuestro patio, nuestro contexto, Exacto. nuestro lugar de origen. Hay habilidad para hablar Costa Rica, Ecuador, no están mostrando apoyo. Hay abstención. Paraguay en contra. Paraguay y Argentina. Y Argentina han votado en contra. Entonces, estos son cambios sustantivos. Y luego no se han presentado El Salvador, República Dominicana y Venezuela. Y Venezuela no se presentó a mostrar su apoyo incondicional a quien es su socio más importante, el artífice de todo lo que está pasando allá. Se dice, Venezuela no se presentó. Es decir, aquí están pasando muchas cosas que si bien no es lo que quisiéramos, hay un cambio sustantivo, hay muchas lecturas sutiles que mirar aquí que están hablando de que... Bueno, yo estoy de acuerdo, pero de hecho, la vez pasada que hablamos decía que había que hacer autocrítica, había que dar la batalla cultural, porque ellos son muy eficientes vendiendo la propaganda, ¿no? Y yo creo que la actual administración estadounidense lo tiene clarísimo, han llevado algunas semanas publicando, porque además ellos tienen la cifra de lo del Departamento del Tesoro, del intercambio comercial. Estamos hablando de más de 500 millones el año pasado, ¿no? En medicina, solo el año pasado, un 16% más que el año anterior. O sea, estamos hablando de un cambio sustancial. No es de un comercio entre países extraños, es un comercio bilateral bien definido. Pero aparte, la cifra... No es un comercio. Voy a pararlo aquí porque ya de verdad que tanta cosa que no es que no responde a los estándares. ¿Cómo tú puedes decir un comercio natural o un comercio... Esto es un país que tiene que comprar los productos en el otro y pagarlo en cash avanzado. Fíjense. Y decir de que ¿por qué no buscan créditos en otras partes del mundo? Ignorando el peso que tiene en las transacciones financieras el sistema SWIFT de corresponsabilidad bancaria. ¿Cómo tú vas a decir de que tú puedes ir a cualquier lugar del mundo cuando Estados Unidos le ha metido esto? Usted coge el informe, quiero repetir la importancia del informe. Es importante que aquellos que quieren criticar esto tienen un documento ahí al cual pueden hacer referencia. Y donde está, es incorrecto decir que ahí está lo que dice el gobierno cubano nada más. No es cierto. Los diferentes países, sobre todo los que han tenido un mínimo de valor, han puesto ejemplos de cómo el bloqueo los afecta. La Confederación Helvética Suiza ha puesto en su informe, que se puede leer en apenas un parrafito. Fíjate, lo digo para todos los que rebajan la importancia del bloqueo y de su daño, o que vienen y dicen una cosa tan tonta como que en el informe solo está lo que dijo Cuba. No, mira, eso se resuelve fácilmente. Ve al informe, busca la tabla de análisis y ¿cómo se llama eso? La tabla de contents, ¿cómo se diría? El índice, y vas a encontrar que hay opiniones de los países sobre el informe. No está hecho por Cuba nada más, eso no es cierto. Y te vas a encontrar numerosos casos de países que reportan cómo el bloqueo los ha golpeado. Y entonces vas ahí. Por cierto, ese yo creo que debe ser el estándar. La primera cosa en una polémica es, vamos a coger un estándar. ¿Tú crees que el bloqueo no existe? ¿O tú crees que el bloqueo no es tan importante? Se te ocurre decir, porque hay gente que dice que está contra el bloqueo, pero para rebajarle el peso, entonces te dicen de primero, yo estoy en contra del bloqueo, pero no es lo principal. Lo principal es el gobierno cubano. Entonces te descargan un parrafito contra el gobierno cubano y entonces te meten 4 o 5 parrafitos detrás, verbal o escrito, para decir por lo cual el bloqueo no es tan importante. O sea, es metiéndole caña y arremetiendo en la polémica sobre la importancia del bloqueo. No, fíjate, se suponía que ellos dicen, no, es que yo no creo que es tan importante y me quiero concentrar aquí. O mejor podría decir, ahí alguien te puede decir, bueno, yo sí creo que es importante, y tú entras a discutir eso. Explicas por qué tú crees que no es importante y la otra persona te explica que es importante, ¿no?
porque eso son cosas elementales de un curso de retórica, de un curso de solución de controversia, de solución de polémica, pero no, esta gente viene y te dicen eso. Pero bueno, ahora vamos a poner un estándar que yo creo que es el mínimo, que es la lucha que estamos haciendo por esto, para que esto se profesionalice, para que haya un criterio más de debate organizado, para que haya más ciencia en esto. Vamos a elevar el nivel para que se caiga todo lo que es amateur aquí y no puede dar la guerra, porque no pueden hablar, no están preparados. Entonces vienen y dicen una cosa así como que el bloqueo no existe, como que ahora el comercio es normal porque hay 500 millones. No, mira, hay 500 millones porque obviamente hay una cosa que se llama geografía y Cuba está más cerca de los Estados Unidos que de Vietnam. Y posiblemente en gastos, que esto fue algo que pasó a finales de los 90, se calculó el caso de que Cuba estaba pagando nada más en costos de transportación, trayendo de arroz de Vietnam, le encarecía arroz que los vietnamitas regalaron en solidaridad, devolviendo el apoyo que Cuba les dio en otros momentos de su historia. Resulta que sacaron la gente, los arroceros del Arkansas o de la Luisiana, dijeron, pero señor, si nosotros podemos tener acceso a ese mercado. Hicieron la campaña y por eso se adoptó la Trade Sanctions Reform Act del año 2000, propuesta no por solidarios con Cuba, sino por congresistas republicanos como fue Mark Warner, es John Warner, que era senador por Virginia. Mark Warner es el que ahora, que también es senador por Virginia. John Ashcroft, senador por Missouri, que quería vender trigo en Cuba también, y pollo y esas cosas. Y George Nethercott, que era un congresista republicano de allá del estado de Washington. Ninguno de ellos hizo nada solidario con Cuba, y además defendieron todo lo que pudieron la creación de un comercio humanitario, porque Cuba podría tener más dinero para comprar sus propios productos. Y dijeron una razón que yo creo que es lógica y que es verdad, porque no hay por qué estigmatizar a quien quiera hacer negocio con Cuba. Esta gente dijeron que muchos de ellos, influidos por sus comunidades religiosas que habían visitado a Cuba bajo las licencias de Clinton, que son excepciones, lo lógico es que la gente pueda viajar a Cuba sin ningún problema. Fíjense, lo lógico por el patrón de derechos humanos no es que tú cojas e impidas que la gente viaje a un país y que le compliques la vida al que viaja a ese país porque tú quieres promover la democracia y que tú crees que lo hacen mejor bloqueando el derecho de viaje. No, el derecho de viaje es un derecho consagrado en el modelo de la Declaración Universal de Derechos Humanos que solo debería prohibirse en la medida en que la libertad de viaje atajada, prohibida, la libertad de viaje prohibida, está en directa correspondencia con la amenaza atajada. Muéstrame cómo que una persona que va a distribuir Biblia norteamericana en Cuba en una bicicleta, hay que impedirle que vaya porque esto representa una amenaza para los Estados Unidos. No, aquí no ha habido principios, aquí no hay activismo de derechos humanos, aquí no hay nada de eso. Para que quede claro. Y esto habría que alguien decirlo, pero no invitan a nadie porque sea experto. Aquí habría una cosa que habría que hacer. Vamos a tomar juntos una prueba sobre derecho internacional y derechos humanos y vamos a ver quién está mejor preparado. Pero no es el sesgo ideológico lo que está guiando todo esto. Y es la disposición del cubano anticastrista a someterse a hacer lo que le manden, independiente de si esto es coherente con la doctrina, con las leyes, con todo. Esto se trata aquí de una política muy realista por debajo, promoción de un anticomunismo duro, promoción de un explote de aquello a la Lester Majory, y entonces vienen, entonces le ponen el cartelito y lo disfrazan y le pintan los labios al puerco y dicen que esto es derechos humanos. Entonces yo quiero aquí referirme para contarles lo fácil que es buscar por qué Venezuela no votó con Cuba en esta resolución de hoy. Que tengo entendido que no son estos dos. Hay varias gente por ahí diciendo esto. ¿Qué habrá pasado? Venezuela
que ya el viceministro Cosillo, esta misma señora lo dijo en otra parte, que el viceministro Cosillo había dicho que no, que a la guerra no iban a ir por Venezuela, y entonces Venezuela se puso bravo, y un tipo de cosas así, y entonces digo yo, caramba, pero esta gente, ¿de dónde salieron estos analistas que no saben la respuesta primera a buscar cuando un Estado no vota en las Naciones Unidas? ¿Por qué? Porque en todas las escuelas de relaciones internacionales, cuando usted va a estudiar derechos humanos, lo primero que te dicen es lee la Carta de la ONU y se estudia por capítulo y te dicen subraya lo que consideras interesante. Y dada la centralidad tan grande de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aparece ahí el artículo 19, señores. No es complicado. Todo el que tenga acceso a la Carta de la ONU con abriendo una ventana de internet o que tenga la carta adelante, busque el artículo 19, que ahí aparece, y aquí quiero recordar a mi profesor de Derecho Internacional de Cuba, Miguel de Stefano Pisani, en el IRRI. Quiero recordar a mis dos profesores de Derechos Humanos en Colombia, Lou Henkin y Peter Danchin, y que lo hicieron de una manera brillante. Yo no puedo creer que alguien sea abogado y haya pasado un curso de Derecho Internacional y no conozca lo elemental de la Carta de las Naciones Unidas, o que alguien ande por el mundo hablando de derechos humanos, de derecho internacional, dando charlas de Cuba y de las relaciones de Estados Unidos y pidiéndole a Europa que cambie su política y todo eso, como está esta señora y ese otro caballero, y que no sepan cosas tan elementales. Artículo 19 de la Carta, que dice que hay países que pueden caer en lo que se llama mora. Fíjense, en mora. ¿Qué quiere decir un país que esté en mora? Es un país que no ha pagado sus abonos a las Naciones Unidas. Y cuando eso pasa, por el cual el adeudo de ese país rebasa las cuotas a pagar en los últimos 2 años, ese Estado pierde el derecho a votar en la Asamblea. ¿Ya? Es así. No hay que buscar ni que Cosillo dijo, ni que Cosillo le dijo a Madi Hassan, que aquí lo discutimos. No, y además que es lógico, señores, Cuba va a andarle diciendo, no, si tocas a Venezuela tienes una guerra con nosotros segura. Vaya, si Cosillo hubiese hecho eso, si hay el problema esquizofrénico en el otro lado, aquí hay la mínima racionalidad de Cosillo. Yo critiqué cosas de Cosillo en la entrevista con Mehdi Hassan, etcétera, aquí. Pero si algo no fue loco. Eso que le está... A ver, ¿y por qué no dijo que Cuba dijo, vamos a hacer todo políticamente posible en apoyo a Venezuela? Dijo Cosillo. Pero el otro le dijo, pero ustedes irían, Mehdi Hassan le pregunta, pero ustedes irían a una guerra con Venezuela. Y él dijo, no, yo no puedo decir eso, porque yo no puedo hablar de ir a una guerra con los Estados Unidos. Eso es harina de otro costal. Y sabemos que, por ejemplo, cuando fue la entrevista de Che Guevara con Richard Goodwin en la reunión de la OEA en Punta del Este, que se sentaron como dos jóvenes, medio jipango así, y se sentaron en el piso, se fumaron unos tabacos que le había mandado a Kennedy, Fidel Castro a través de Che Guevara y le dio a Goodwin, etcétera. Se estaban fumando unos tabacos y ahí le dice, ¿y ustedes qué van a hacer si nosotros mantenemos la hostilidad? Algo así. Y dice Che Guevara, puede estar seguro que nosotros no vamos a atacar la base naval de Guantánamo, estaríamos locos por hacer una cosa así. Y en esa línea yo creo que la respuesta es que no vamos a ir a una guerra. Además, si tú vas a ir, lo menos que puedes hacer es andarle diciendo. Yo no creo que vaya a hacerlo, pero lo menos que tú puedes estar no va a ayudar mucho y además no tiene sentido que esté diciendo, no, si atacan a Venezuela, tengan en cuenta que nosotros los vamos a atacar a ustedes. Eso no tiene sentido. Pero han empezado a calentar eso y andan diciendo, ni Venezuela los apoya. Sí, ganaron, pero ni Venezuela los apoya. No, Venezuela no votó, señor, porque cayó, hay un listado de países en mora. Lo primero que tú tienes que hacer cuando alguien no vota y tú tienes que buscarte la explicación es, ¿está en mora o no está en mora? Venezuela está en mora
y por eso no votó. Así de sencillo. No pudo votar. Dice Venezuela que tiene una situación crítica extrema porque el resultado de las sanciones no tiene la capacidad económica para pagar el dinero de esas cuotas de los últimos 2 años. Creo que es incluso más de 2 años. Ahora, eso no le quita la voz y por eso habló y se ha pronunciado y escribió ante el reporte, que debían, de nuevo, no van ni leen el reporte, señores. El reporte hay que leerlo. Incluso si tú estás en contra, ya tienes un lugar que el derecho internacional tiene, un documento de derecho internacional en torno a esto, una resolución y un reporte. Vaya usted, estudie el reporte, vea lo que se dice del reporte y si usted tiene manera de contradecirlo, oye, ganemos todo, persuadan al resto del mundo, al 90% de los que votaron, de los estados que votaron sobre esto. Ahora, señores, no es tan complicado esto. Y ahí está el comentario de Venezuela. Usted tiene que simple y llanamente buscarlo. Esto es una falta de profesionalidad, andar atribuyendo esto a otra razón. Hay una explicación factual, fácil de encontrar. Venezuela está en mora. Hubo otros países que estuvieron ausentes, que yo no los pude cubrir hoy porque yo lo que tenía era el resultado de la votación delante de mí. Estuvo de América Latina ausente, bueno, votaron, se abstuvieron Costa Rica y Ecuador, y votaron en contra Paraguay y Argentina. Sabemos por dónde le entra el agua a ese coco, la pata que particularmente Milei camina y las posiciones a la que apunta el presidente paraguayo, girando a la derecha porque sabe que con Lula tiene muy poco que buscar y con Uruguay en el contexto del Mercosur. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay otra, el voto latinoamericano que dice esta mujer así, en la América Latina, nuestro patio, no sé qué, hay 2 países que se han abstenido. Uno es El Salvador, se han abstenido, no, que estuvieron ausentes. Costa Rica siempre es un país que tiene una relación muy dependiente de los Estados Unidos en línea general, comercial, financiera, política, etcétera, incluso por un problema de seguridad, que es importante. Y en esto, aunque a mí me parece que en este tema votó bien Ortega, la realidad es que Ortega ha sido un gobernante que ha violado hasta la constitución de su propio país y ha representado, por ejemplo, en la isla Calero, una amenaza contra la integridad territorial costarricense. También lo trató de hacer con Colombia. No es un dirigente sobrio. Sé que tiene una alianza con el gobierno de Cuba, que a mí no me puede importar menos. Tiene montado ahí un tinglado familiar, el de presidente, la mujer vicepresidente, sabe Dios cómo eso se ajusta con la Constitución y las propias opiniones de Ortega, porque vamos a recordar que el Frente Sandinista, con Ortega al frente, la emprendieron contra Antonio Lacayo, que aparecía como posible candidato de el grupo nucleado, de partidos nucleados en torno a la presidenta Violeta Barrios de Chamorro, porque dijeron que él era un familiar inmediato de la presidencia y que la Constitución prevenía que un familiar inmediato de la presidenta pudiera correr. Esto se llama profesionalismo, le gusta a usted o no. Yo sí conozco la historia de todos estos países. Y en ese contexto, la Corte dijo, no puede correr Antonio Lacayo, porque si es familiar, es el yerno de la presidenta. Ahora, mira a ver tú la coherencia por la cual puede ser vicepresidente del país la esposa del presidente, cuando tú dijiste anteriormente que el yerno no podía ni correr porque era familiar directo. De ninguna manera puede ser más directo, como dice la ley, de ninguna manera puede ser más directo familiar del presidente el yerno que la esposa. Este es el esposo de la hija, creo que era de Cristiana, la hija de Violeta. Y en este caso estamos hablando de la esposa directa del presidente Ortega. Y eso, primero, es un esquema político que tiene la estabilidad de la incertidumbre, porque nadie sabe lo que esta gente pueden hacer
en un contexto como este. Y sí lo hicieron, porque con el apoyo del comandante Edén Pastora atacaron a la policía costarricense. Costa Rica es un país neutral sin ejército, que depende parte de la idea de que ellos no tienen ejército, porque si el único país que podría tomarlo, conquistarlo, sería Estados Unidos, y ellos no tendrían un ejército capaz de hacerle resistencia. Esa es la lógica que han hablado de la neutralidad. Le hicieron en determinado momento en la guerra centroamericana, el ala republicana de Reagan, una guerra también porque ellos no querían prestar su territorio para atacar a Nicaragua. Entonces Costa Rica es un país que hasta militarmente depende mucho de los Estados Unidos, y es verdad que parte de las complicaciones es las cosas que hacen sectores de la izquierda radical, que nunca en general se han portado muy bien en respetar las leyes, las normas, etcétera. No tienen respeto por la ley, en tanto les sirve. En ese sentido se parecen bastante a la derecha radical. Entonces está Costa Rica, que está en eso, y bueno, están estos dos suramericanos, pero es interesante que por el apego al derecho internacional, por la proclama de Costa Rica de apego al derecho internacional, se abstuvo, no explicó el voto, y es fácil deducir que la posición costarricense no ha cambiado. No hay una opinión iuri, no hay una opinión que explique el paso de la posición de voto en contra a la posición de abstención, que no sea, y yo creo que las personas que lo están diciendo tienen razón, a el saco de presiones que se desató por el secretario de Estado Rubio, y la prioridad que le ha dado esto totalmente irracional desde el punto de vista de los intereses y valores norteamericanos a esta votación en las Naciones Unidas. Está ahí Costa Rica y Ecuador, que también es interesante que, dada la naturaleza política, las disputas en Ecuador, etcétera, que el Ecuador votó abstención, no votó en contra, pero es de esperar que por la dependencia que tenía de Estados Unidos casi que hubiese votado a favor, pero prefiere abstenerse, parece por una cuestión de purito. Y entonces quedan los otros dos países que no estuvieron presentes, que no los cubrimos hoy por la mañana, que son la República Dominicana, que sabemos que el presidente Abinader tiene una coalición ahí compleja, van a haber elecciones de nuevo, la fuerza del pueblo puede ser un reto importante. El presidente Abinader ha llegado al punto de que él no reconoce a Maduro de presidente, y un ministro de Abinader se monta en un avión y se aparece en Nicaragua, en Venezuela, a festejar la revolución bolivariana o a reconocer los resultados favorables a Maduro, y es un miembro de su gabinete, pero para mantener la coalición que él tiene, él deja aquello allí que ocurra. Entonces, hay niveles que son verdaderamente de cierto relajo, por decirlo así. Como el presidente debe estar en contra de reconocer a otro presidente, y entonces un ministro se va por su cuenta para allá a festejar el triunfo de sus aliados. Y entonces además está preparando la cumbre de las Américas, a la cual todo parece indicar que no le va a ir bien. Ya México dijo que no va, ya Colombia dijo que no va, ya están excluidos Cuba, Nicaragua y Venezuela, y es muy probable, yo quiero decir, que Brasil no va el presidente Lula, a lo mejor mandan a otra persona, mandarán a alguien ahí, pero es una cumbre que se hace para que los presidentes se encuentren. Entonces, esa es la razón. En el caso de El Salvador, yo creo que está claro, señores. Bukele está buscando una relación especial con Estados Unidos que le sirva de apoyo y cuño al hecho que él no está respetando los límites a la reelección electoral, el llamado artículo pétreo, que tienen varias constituciones centroamericanas, como en ese sentido cada uno empujando por su lado. Ellos han roto artículos pétreos contrarios a la reelección, y por eso que necesitan el apoyo de la gran potencia en la región, que los aupa a que hagan eso. Pero por otra parte, dada la relación especial con El Salvador, ha habido presencia de médicos ahí, no sé si todavía los hay, pero incluso con este gobierno hubo presencia de médicos cubanos en El Salvador, una relación bastante fluida. A pesar de que la candidatura independiente de Bukele llevó al país en otra dirección,
Ahora, consistentemente, incluso esta administración, la de Bukele, cuando no ha cambiado nada sobre el bloqueo, llegó incluso a someter opiniones sobre informes anteriores y llegó incluso a opinar en Naciones Unidas contra la política de bloqueo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Ellos iban en el caso de El Salvador, y yo creo la República Dominicana, iban a hacer lo que habían hecho otros años, pero no quieren que esto ponga en riesgo el tipo de relación cordial que han construido, particularmente con el secretario de Estado, para el cual esto es una cuestión de vendetta hasta personal. Entonces, yo quería decir esto, recordarlo, comentarlo, hacerle llevar esto para que no corra la alarma y que la paren en el momento. Déjenme ver, voy a coger una pausa y regreso. Hoy hubo una donación de, creo que fue 10 euros por la mañana y no ha habido más. Hemos estado siguiendo esto con un nivel de rigor, conocimiento, verdadero detalle, que yo creo que debería haber más contribución. Si viene bien, como decía Máximo Gómez de la intervención, dice, es como la lluvia, si viene bien, y si no, bueno, así seguiremos sin los incentivos, sin la apropiado pedido de que, señores, eso significa el voluntarismo político, la contribución para alguien que está haciendo un sacrificio. Yo estoy haciendo un sacrificio a nivel de trabajo para poder hacer estas cosas. Voy a poner la pausa y regreso. Y me gustaría responder algunas de sus preguntas, algo que